El primer libro de los Reyes es un texto sagrado del Antiguo Testamento de la Biblia. Forma parte de una narrativa continua que abarca desde el final del libro de Samuel hasta el comienzo del segundo libro de los Reyes. Este libro presenta una crónica detallada de los eventos que ocurrieron en el Reino Unido de Israel después de la muerte del rey David. El primer libro de los Reyes comienza con la vejez del rey David y su sucesión por su hijo Salomón. Describe la construcción del templo en Jerusalén, uno de los eventos más significativos en la historia de Israel. Sin embargo, a medida que avanza la narrativa, se relatan las divisiones internas y las luchas políticas dentro del reino, así como las transgresiones contra las leyes y los mandamientos de Dios. El libro aborda las historias de varios reyes de Israel y Judá, destacando tanto sus éxitos como sus fracasos en mantener la fidelidad a Dios y gobernar con justicia. A lo largo del libro se exploran temas como el liderazgo, la fidelidad religiosa, la moralidad y las consecuencias de las decisiones humanas. También se destacan las intervenciones divinas en la historia de Israel y cómo éstas afectaron el destino del pueblo elegido. En resumen, el primer libro de los Reyes ofrece una visión profunda de la historia política y religiosa de Israel en un momento crucial de su desarrollo como nación. Capítulo 1. El rey David, en su vejez, se encuentra enfermo y débil. Adonías, su hijo mayor, comienza a proclamarse a sí mismo como rey, aprovechando la debilidad de su padre. Sin embargo, Betsabé, la madre de Salomón, y Natán, el profeta, intervienen para asegurar que Salomón, el hijo elegido por Dios y prometido por David para sucederlo, sea coronado rey. David confirma la elección de Salomón antes de su muerte. Capítulo 2. David da instrucciones finales a Salomón antes de morir, incluyendo advertencias y deseos sobre cómo debe gobernar. Salomón comienza su reinado ejecutando a Adonías y a Joab, quien había sido un general de confianza de David. También exilia a Abiatar, otro antiguo aliado de David. Salomón muestra su sabiduría y firmeza en el inicio de su reinado al tomar decisiones justas y firmes. Capítulo 3. Salomón busca la sabiduría de Dios en un sueño en el que Dios le ofrece concederle lo que desee. Salomón pide sabiduría para gobernar justamente a su pueblo. Dios queda complacido con su petición y le otorga sabiduría excepcional, así como riquezas y honor. Se destaca un famoso juicio en el que Salomón demuestra su sabiduría al resolver un conflicto entre dos mujeres que reclaman ser la madre de un bebé. Capítulo 4. Salomón establece su gobierno, formando un consejo de ministros y organizando su administración. Se describe la magnitud de su reinado y la prosperidad del reino durante su gobierno. Salomón nombra 12 oficiales sobre las 12 tribus de Israel y se destaca su capacidad para mantener la paz y la estabilidad en el reino. También se menciona su sabiduría en la resolución de disputas y en la gestión de los asuntos del reino. Estos primeros capítulos del primer libro de los Reyes establecen el escenario para el reinado de Salomón y muestran sus habilidades de liderazgo, sabiduría y la manera en que se consolida como un rey justo y poderoso. Capítulo 5. Salomón establece una alianza con Hiram, rey de Tiro, para obtener madera de cedro y mano de obra para la construcción del templo en Jerusalén. Hiram accede a la solicitud de Salomón y envía materiales y trabajadores expertos. La construcción del templo comienza con gran esfuerzo y dedicación. Capítulo 6. Se describe en detalle la construcción del templo de Salomón. El templo es elaborado con materiales preciosos y se erige como una magnífica estructura dedicada a la adoración de Dios. Se mencionan los cuidadosos diseños y medidas del templo, así como la construcción de otras estructuras en el complejo, como el pórtico, las salas laterales
y los aposentos. Capítulo 7. Se relata la construcción del Palacio Real de Salomón, así como de otros edificios importantes en Jerusalén. Se destaca la habilidad y la riqueza de Salomón, así como el lujo y la grandeza de su corte. Además, se menciona la creación de un mar de bronce y otros objetos ornamentales para el templo. Capítulo 8. Salomón dedica el templo al Señor con una solemne ceremonia. Luego de traer el arca de la alianza a su nueva morada, Salomón ofrece una extensa oración de dedicación, reconociendo la grandeza de Dios y pidiendo su bendición sobre Israel. Durante la ceremonia, la gloria del Señor llena el templo, demostrando su presencia entre su pueblo. Después de la dedicación, Salomón ofrece sacrificios y celebra con una fiesta de 7 días. Estos capítulos muestran la culminación del esfuerzo de Salomón para construir el templo en Jerusalén, así como la dedicación de este importante lugar de adoración. La magnificencia del templo y la solemnidad de su dedicación resaltan la importancia de la fe y la adoración en la vida del pueblo de Israel. Capítulo 9. Después de la finalización del templo y del palacio real, Dios se aparece a Salomón una segunda vez, ratificando su pacto con él. Sin embargo, Dios también advierte a Salomón sobre las consecuencias de apartarse de sus mandamientos y adorar a otros dioses. Además, Hiram, rey de Tiro, muestra su descontento con las ciudades que Salomón le da como pago por su ayuda en la construcción, y Salomón le compensa con un tributo anual en lugar de ellas. Capítulo 10. La fama de la sabiduría y la riqueza de Salomón llega a la reina de Sabá, quien viaja a Jerusalén para comprobarlo por sí misma. Impresionada por la sabiduría de Salomón y la magnificencia de su reino, la reina de Sabá ofrece regalos y alaba al Dios de Israel. Salomón recibe grandes riquezas como tributo de los reyes y comerciantes extranjeros, consolidando aún más su poder y prestigio. Capítulo 11. A pesar de la bendición de Dios sobre él, Salomón se aparta de los mandamientos del Señor al casarse con numerosas mujeres extranjeras, algunas de las cuales lo llevan a adorar a sus dioses. Como resultado, Dios se enoja con Salomón y le anuncia que le quitará el reino, pero no durante su vida debido al pacto hecho con David. Sin embargo, Dios promete dejar a un hijo de Salomón una tribu para mantener una lámpara encendida por amor a David. Capítulo 12. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam asume el trono en su lugar. La gente de Israel, descontenta con las cargas impuestas por Salomón, solicita a Roboam que alivie su carga. Sin embargo, Roboam rechaza el consejo de los ancianos y opta por seguir el consejo de los jóvenes consejeros de su generación. Como resultado, 10 tribus del norte se rebelan contra Roboam, formando el reino separado de Israel bajo el liderazgo de Jeroboam, mientras que Roboam gobierna sobre Judá. Estos capítulos muestran la continuación del reinado de Salomón, así como los eventos que conducen a la división del reino de Israel en 2 naciones separadas después de su muerte. Además, resaltan las consecuencias de apartarse de los mandamientos de Dios y la importancia de mantener la fidelidad a su voluntad. Capítulo 13. Un profeta desconocido recibe instrucciones de Dios para denunciar el altar idolátrico erigido por Jeroboam en Betel. El profeta predice que un descendiente de David, llamado Josías, deshará este altar. Después de realizar su tarea, el profeta es engañado por otro hombre que lo invita a su casa a comer y beber, desobedeciendo así las instrucciones divinas. Como castigo, el profeta es asesinado por un león en su camino de regreso. Capítulo 14. Jeroboam, el rey de Israel, enfrenta la enfermedad de su hijo Abías y envía a su esposa a consultar al profeta Ahías sobre su destino.
Ahías pronostica la muerte inminente de Abías y el fin de la línea de Jeroboam como castigo por su idolatría. Jeroboam muere y suceden a su hijo Nadab. Mientras tanto, en el reino de Judá, Roboam es sucedido por su hijo Abías. Capítulo 15. Abías, rey de Judá, continúa el reinado marcado por la desobediencia a Dios. Es sucedido por su hijo Asa, quien busca la restauración de la adoración verdadera y la reforma religiosa en Judá. En Israel, Nadab es asesinado por Baasa, quien toma el trono para sí mismo. Baasa sigue el camino de idolatría y corrupción de Jeroboam. Capítulo 16. Baasa, rey de Israel, es condenado por Dios a causa de sus malas acciones y la continuidad de la idolatría en el reino. Jehú, un profeta, recibe la tarea de anunciar el juicio divino contra la casa de Baasa. Jehú mata a Baasa y a toda su familia, cumpliendo así la palabra de Dios. A continuación, Jehú se convierte en rey de Israel y comienza a purgar el reino de la idolatría y la corrupción, aunque no completamente. Estos capítulos continúan la narrativa de la desobediencia y la apostasía en los reinos de Israel y Judá, así como las consecuencias de estas acciones según la voluntad de Dios. Se destacan los esfuerzos de algunos líderes para buscar la restauración religiosa y moral, así como las acciones de los profetas enviados por Dios para denunciar la injusticia y la idolatría. Capítulo 17. El profeta Elías, enviado por Dios, predice una sequía sobre la tierra como castigo por la idolatría y la maldad del rey Acab de Israel y su esposa Jezabel. Dios le ordena a Elías que se refugie junto al arroyo de Querit y luego en la casa de una viuda en Sarepta, donde realiza milagros para proveer alimento durante la sequía. Capítulo 18. Después de 3 años de sequía, Dios instruye a Elías para que se presente ante Acab para enfrentarse a los profetas de Baal. En el monte Carmelo, Elías desafía a los profetas de Baal a invocar el fuego del cielo sobre sus sacrificios, mientras él hace lo mismo con un sacrificio al Dios de Israel. Dios responde a la oración de Elías y consume su sacrificio con fuego, demostrando su poder y la falsedad de los dioses paganos. Los profetas de Baal son ejecutados y la sequía llega a su fin con una lluvia milagrosa. Capítulo 19. Jezabel amenaza a Elías después de la derrota de los profetas de Baal y él huye al desierto, abatido y desanimado. En su desesperación, Elías clama a Dios para que le dé fuerzas. Dios se le aparece y lo reconforta, mostrándole su presencia en un suave susurro. Elías recibe nuevas instrucciones de Dios y continúa su ministerio profético. Capítulo 20. Ben-Hadad, rey de Aram, ataca Samaria, la capital de Israel, exigiendo la rendición de Acab y sus tesoros. Acab acepta inicialmente, pero después de la intervención de un profeta, Dios le asegura la victoria sobre el ejército de Ben-Hadad. Israel derrota a los arameos en 2 ocasiones, demostrando así el poder y la fidelidad de Dios. Sin embargo, Acab muestra debilidad al hacer un pacto con Ben-Hadad en lugar de destruirlo completamente, incurriendo en la ira de Dios. Estos capítulos resaltan la confrontación entre la fe en el Dios verdadero y la idolatría en Israel, así como los poderosos milagros realizados por Elías como instrumento de Dios. También muestran las debilidades y fortalezas de los reyes de Israel frente a las pruebas y decisiones que enfrentan. Capítulo 21. Nabot, un hombre de Jezreel, posee una viña contigua al palacio del rey Acab de Israel. Acab desea comprar la viña para ampliar su propiedad, pero Nabot se niega a venderla debido a la prohibición de la ley de vender la herencia familiar. Enfadado y desanimado, Acab regresa al palacio donde su esposa, Jezabel, conspira para que Nabot sea falsamente acusado y ejecutado.
Después de la muerte de Nabot, Acab toma posesión de la viña. Dios envía al profeta Elías para condenar los actos malvados de Acab y anunciar su juicio. Capítulo 22. Acab busca la ayuda de Josafat, rey de Judá, para recuperar el control de Ramot de Galaad, una ciudad que había sido tomada por los arameos. Antes de la batalla, Josafat pide la dirección de un profeta verdadero. Acab reúne a 400 profetas falsos que le aseguran la victoria, pero Josafat insiste en buscar la palabra de Dios a través de un profeta genuino. Micaías, un profeta verdadero, predice la derrota de Acab, pero él decide ignorar el consejo y luchar contra los arameos. En la batalla, Acab es mortalmente herido por una flecha perdida, cumpliéndose así la palabra de Dios. Estos capítulos muestran la continuidad de la maldad en el reinado de Acab, así como la intervención profética que denuncia y anuncia el juicio divino sobre él y su casa. También se destaca la importancia de buscar la verdad y la guía de Dios en medio de las decisiones y situaciones difíciles. Una posible moraleja del primer libro de los Reyes es que la fidelidad y la obediencia a Dios son fundamentales para la prosperidad y la estabilidad de un pueblo. A lo largo del libro se muestra cómo los reyes y el pueblo de Israel experimentan bendiciones cuando siguen los mandamientos de Dios y enfrentan dificultades cuando se apartan de su camino. Además, se destaca la importancia de la integridad y la justicia en el liderazgo, así como la necesidad de confiar en Dios en medio de las pruebas y desafíos. En resumen, el libro enseña que aquellos que se mantienen fieles a Dios y a sus principios experimentarán su favor y protección, mientras que aquellos que desobedecen enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Por tanto, mantente fiel y obediente al Señor, para que el Señor te bendiga con estabilidad y prosperidad en tu vida. Sigue sus mandamientos y no te apartes de su camino. Sé íntegro, justo y confía en el Señor cuando tengas pruebas o dificultades y verás las bendiciones que el Señor hará en tu vida.